El viento aullaba como un lamento en la isla de Alcatraz, un antiguo penal que había albergado a algunos de los criminales más notorios de Estados Unidos. En la década de 1960, el lugar había sido cerrado, pero para un grupo de jóvenes investigadores paranormales, se convirtió en el escenario ideal para una noche de exploración. El grupo estaba compuesto por 4 amigos: Carla, la líder audaz; Luis, el escéptico; Ana, la amante de lo sobrenatural; y Martín, quien llevaba consigo un equipo de grabación de última generación. Su objetivo era claro: documentar cualquier evidencia de actividad paranormal en el infame reclusorio. Al caer la noche, el grupo se adentró en el oscuro y frío edificio. Las sombras parecían danzar a su alrededor, y los ecos de pasos lejanos resonaban en los pasillos vacíos. «Esto es solo una leyenda urbana», dijo Luis, intentando restar importancia al ambiente inquietante. Sin embargo, Ana, entusiasmada, sugirió que comenzaran a grabar. Mientras exploraban, encontraron una celda que había pertenecido a un prisionero conocido como el carcelero. Se decía que había torturado a sus víctimas y que su espíritu aún rondaba los pasillos. Carla decidió que era el lugar perfecto para una sesión de espiritismo. Con la huilla en sus manos, el grupo se sentó en círculo, ansiosos pero nerviosos. A medida que comenzaron a preguntar, la planchette se movió por sí sola, formando palabras incoherentes. «¿Estás aquí?», preguntó Ana, con la voz temblando de emoción. La planchette se detuvo, y la respuesta se formó: «Sálvame». Un escalofrío recorrió la espalda de todos. Martín, con su cámara, captó la expresión aterrorizada de sus amigos. Pero lo que no esperaban era el sonido de un grito desgarrador que resonó a través de los pasillos, como si alguien estuviera sufriendo. Luis, con una mezcla de miedo y curiosidad, propuso investigar el origen del sonido. Siguiendo el eco, llegaron a un área más oscura del penal, donde la atmósfera se volvió densa y opresiva. En una celda, encontraron un viejo diario, cuyas páginas estaban desgastadas. A medida que lo leían, se dieron cuenta de que pertenecía a uno de los prisioneros, describiendo rituales oscuros y sacrificios que se habían llevado a cabo en aquel lugar. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una risa siniestra llenó el aire. La temperatura descendió drásticamente. «Esto no es normal», murmuró Luis, mientras Ana, aterrorizada, se aferraba a su brazo. El grupo decidió que era hora de irse, pero al darse la vuelta, se encontraron con la figura espectral del carcelero, sus ojos vacíos y su sonrisa macabra. «¿Quiénes son ustedes para perturbar mi descanso?», resonó su voz, llena de odio y sufrimiento. La figura avanzó hacia ellos, y el grupo, presa del pánico, comenzó a correr. Pero Alcatraz parecía tener una mente propia. Las puertas se cerraban y los pasillos se alargaban, como si estuvieran atrapados en un laberinto sin salida. Martín intentó grabar, pero su equipo fallaba y las imágenes distorsionadas mostraban rostros de antiguos prisioneros, gritando en agonía. Carla, aún intentando mantener la calma, gritó: «Salgamos de aquí», pero cada paso que daban parecía acercarlos más al horror. Finalmente, lograron encontrar una salida, pero no todos pudieron escapar. Luis fue el último en salir, y al cruzar la puerta, escuchó un susurro aterrador: «No escaparás de mí». La puerta se cerró tras él, y en el silencio de la noche, se preguntó si realmente había dejado atrás a la entidad que había despertado. Al amanecer, el grupo se reunió afuera, temerosos y en shock. Martín, aún con la cámara en mano, revisó las grabaciones. En las imágenes, se podía ver la figura del carcelero mirando a través de las rejas, sus ojos fijos en ellos. «Nunca estarás a salvo», parecía susurrar la grabación. La experiencia los marcó para siempre. Alcatraz, con su oscuro pasado y sus ecos de sufrimiento, había dejado una huella permanente en sus almas. Con el tiempo, cada uno enfrentó sus propios demonios, preguntándose si la noche en el penal había sido solo una exploración o si realmente habían liberado algo que nunca debería haber sido despertado. Después de su aterradora experiencia, el grupo regresó a sus vidas cotidianas, pero la noche en Alcatraz dejó una marca imborrable en cada uno de ellos. Cada uno enfrentaba la realidad de maneras diferentes, atrapados en una espiral de miedo y confusión. Carla, la líder del grupo, se volvió cada vez más obsesionada con el penal. Comenzó a investigar su historia, buscando respuestas sobre el carcelero y los rituales oscuros que había encontrado en el diario. Las noches se convirtieron en una búsqueda interminable de información, pero cada vez que leía sobre el lugar, sentía que algo oscuro la estaba llamando. Sus amigos comenzaron a preocuparse, notando que pasaba más tiempo sola y distante. Luis,
el escéptico, intentó convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, no podía dejar de recordar el susurro que oyó al escapar. Las sombras en su apartamento parecían alargarse cada vez que se quedaba solo, y comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, el carcelero lo llamaba, instándole a regresar. Luis intentó distraerse con el trabajo, pero el terror siempre lo seguía, como un eco persistente. Ana, por otro lado, se sumergió en estudios sobre lo paranormal. Ella sentía una conexión con lo que habían experimentado y comenzó a asistir a sesiones de espiritismo y grupos de discusión sobre fenómenos sobrenaturales. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, el rostro del carcelero aparecía en su mente y con él el terror de su risa. En su búsqueda de respuestas, se dio cuenta de que había despertado algo que no podía controlar. Martín, el camarógrafo, se obsesionó con las grabaciones de aquella noche. Pasaba horas editando y revisando el metraje, convencido de que había captado algo increíble. Pero cada vez que reproducía el video, sentía que algo en el aire se volvía más denso. En su mente, las imágenes se mezclaban con la risa del carcelero, y cada vez que revisaba la grabación, la figura parecía acercarse más a la cámara. Finalmente, decidió que debía destruir las cintas, pero antes de hacerlo, se encontró incapaz de presionar el botón de borrado. Con el tiempo, sus caminos comenzaron a separarse. Las reuniones que solían tener para hablar sobre la experiencia se volvieron cada vez más raras. La conexión que habían compartido se desgastó, cada uno atrapado en su propio horror personal. Sin embargo, una inquietante sensación de que algo estaba por suceder los mantenía en alerta. Un día, Carla recibió un mensaje de texto anónimo que decía: "No olvides lo que despertaste. Vuelve a Alcatraz". El corazón le dio un vuelco, y aunque el miedo la invadía, la curiosidad también la impulsaba. Decidió que debía compartirlo con los demás, temiendo que el mensaje fuera un aviso o una amenaza. Se reunieron una vez más, cada uno cargando el peso de sus experiencias. Tras discutir el mensaje, acordaron que debían regresar a Alcatraz para enfrentarse a sus miedos y buscar respuestas. Con una mezcla de ansiedad y determinación, planearon su regreso. La noche de su regreso, el ambiente era aún más opresivo. La luna brillaba intensamente, iluminando la antigua estructura que había sido testigo de tanto sufrimiento. Al cruzar el umbral, el aire se volvió pesado, como si el lugar respirara con ellos. Esta vez, no llevaban una huille, sino una grabadora para documentar cualquier cosa que sucediera. Mientras caminaban por los pasillos, los ecos de sus pasos resonaban como un canto fúnebre. Al llegar a la celda del carcelero, sintieron una presencia más fuerte que antes. Carla, decidida a enfrentarse a su miedo, comenzó a hablar en voz alta, desafiando al espíritu a manifestarse. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una risa resonó en la oscuridad. ¿Pensaron que podían olvidarme? La voz del carcelero llenó la celda, y una sombra oscura emergió de las paredes, tomando forma ante ellos. Esta vez, la figura era más palpable, más intensa. Los rostros de sus amigos se tornaron pálidos, y el terror se apoderó de ellos. Regresaron a jugar, pero este es mi dominio, dijo la entidad, mientras el aire se volvía más frío. En ese momento, cada uno comenzó a recordar sus propios traumas, revelaciones del pasado que habían mantenido ocultas. La entidad parecía alimentarse de su miedo, aumentando su poder. Martín, en un acto de desesperación, comenzó a grabar, pero las imágenes se distorsionaron nuevamente. «Sálvenme», resonaba en la grabación, mezclándose con los gritos de sus amigos. El caos se desató cuando la sombra del carcelero se abalanzó sobre ellos, y el grupo sintió que estaban siendo arrastrados hacia un abismo oscuro. En un último intento por escapar, Carla tomó la mano de Luis y Ana y corrió hacia la salida. Sin embargo, Martín se detuvo, atrapado en su búsqueda de la verdad. «No puedo dejarlo ir», gritó, mientras las sombras lo envolvían. Sus amigos se dieron la vuelta, pero era demasiado tarde. La puerta se cerró tras ellos, y solo las risas del carcelero resonaron en la noche. Al salir, el grupo quedó marcado por la pérdida de su amigo. Las pesadillas y los ecos de su experiencia en Alcatraz continuarían para siempre. Cada uno de ellos comprendió que lo que habían despertado no solo era un espíritu, sino también sus propios demonios internos. Con el tiempo, se dieron cuenta de que el verdadero terror no solo residía en el penal, sino en lo que llevaban dentro. Los meses que siguieron a su regreso de Alcatraz fueron un torbellino de emociones para Carla, Luis y Ana. La pérdida de Martín pesaba en sus corazones,
cada uno lidiando con la angustia de su ausencia de una manera única. Carla, cargando con la culpa de haber impulsado la visita al penal, comenzó a experimentar visiones. Las sombras que había visto en Alcatraz la perseguían en sus sueños, y cada noche despertaba gritando, sintiendo las manos frías del carcelero a su alrededor. Decidió buscar ayuda, asistiendo a un terapeuta que se especializaba en traumas, pero cada sesión solo parecía abrir viejas heridas. Se encontraba atrapada en una lucha interna entre enfrentar su miedo o dejar que lo consumiera. Su terapeuta le sugirió un ejercicio de escritura, una forma de sacar a la luz sus sentimientos, y mientras lo hacía, comenzó a comprender que su miedo estaba ligado a otros eventos de su vida que había tratado de olvidar. Luis, por su parte, se volvió cada vez más recluso. La experiencia en Alcatraz había hecho que su escepticismo se tambaleara. El susurro que había escuchado al escapar se convirtió en una obsesión. Pasaba horas investigando sobre fenómenos paranormales y el mismo penal, buscando una explicación lógica a lo que había experimentado. Pero a medida que profundizaba, se dio cuenta de que había más preguntas que respuestas. Comenzó a sentir que la sombra del carcelero lo seguía, manifestándose en su vida cotidiana, luces parpadeantes, espejos que reflejaban imágenes distorsionadas. Finalmente, decidió que debía enfrentar su miedo de una vez por todas, planeando otra expedición a Alcatraz, pero esta vez solo. Ana, la más conectada con lo sobrenatural, se dedicó a investigar los rituales mencionados en el diario que habían encontrado. Se unió a un grupo de investigación paranormal, pero cada sesión la sumergía más en un mundo de sombras y espíritus. Al principio, se sintió poderosa al poder comunicarse con entidades, pero pronto se dio cuenta de que había abierto una puerta que no podía cerrar. Las manifestaciones en su hogar se volvieron inquietantes, objetos que se movían, susurros en la oscuridad y la sensación constante de no estar sola. En un momento de desesperación, decidió regresar a Alcatraz para intentar cerrar la conexión que había creado, sintiendo que era la única forma de recuperar su vida. Un día, tras meses de angustia, los tres amigos se encontraron en un café local, el peso de sus experiencias evidente en sus rostros. Carla, con voz temblorosa, sugirió que deberían unirse para enfrentar lo que había quedado de su experiencia en Alcatraz. No podemos dejar que esto nos consuma, dijo, mirando a sus amigos. Luis, aunque dudoso, asintió, sintiendo que una parte de él también necesitaba encontrar respuestas. Ana, con su conexión a lo paranormal, estaba ansiosa por intentar deshacer lo que habían desatado. Así, el grupo decidió regresar a Alcatraz una vez más, esta vez con un enfoque diferente. No solo querían enfrentar al carcelero, sino también cerrar el ciclo que se había abierto con la pérdida de Martín. En su mente, la idea era clara, un ritual de purificación para liberar las energías atrapadas. La noche de la expedición, el ambiente era tenso, pero había un sentido de determinación entre ellos. Con un nuevo equipo de grabación, velas y cristales, llegaron a la celda del carcelero. Carla tomó la iniciativa y comenzó a hablar, explicando su objetivo y pidiendo perdón por haber perturbado la paz del lugar. Luis, a su lado, expresó su deseo de liberar cualquier espíritu atormentado, mientras Ana se concentraba en canalizar su energía. Mientras realizaban el ritual, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. El aire se volvió pesado y una risa siniestra resonó en la celda. ¿Creen que pueden liberarme? La voz del carcelero reverberó en las paredes. El grupo sintió una huida de terror, pero se mantuvieron firmes. Ana, con determinación, gritó: «No eres más fuerte que nosotros, te ordenamos que te vayas». La sombra del carcelero apareció, más tangible que nunca, y la energía en la habitación se intensificó. Carla y Luis se unieron a Ana, sosteniendo sus manos mientras repetían palabras de poder. A medida que sus voces se unían, la figura del carcelero comenzó a desvanecerse, pero no sin antes dejar una advertencia: «Siempre estaré con ustedes. No hay escape de lo que han despertado». Con un último grito, la sombra desapareció en un estallido de oscuridad y el aire se sintió más liviano. El grupo, agotado pero aliviado, se miró entre sí, sintiendo que quizás habían logrado algo. Sin embargo, el eco de la advertencia del carcelero resonaba en sus mentes. Al salir, se dieron cuenta de que aunque habían enfrentado al espíritu, el verdadero terror no se había ido por completo. La experiencia había dejado una marca en sus almas, un recordatorio de que algunos lugares y eventos nunca se pueden olvidar del todo. A pesar de la aparente victoria al enfrentar al carcelero, las semanas siguientes fueron un tormento para Carla, Luis y Ana.
Aunque creían que habían cerrado el ciclo, algo oscuro seguía acechándolos, como una sombra que nunca se apartaba del camino. Las pesadillas se intensificaron, y los ecos del pasado resonaban con más fuerza. Carla, incapaz de soportar el peso de su culpa, comenzó a perder la noción del tiempo. Una noche, mientras revisaba las notas de su investigación, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, se encontró con la figura del carcelero, su sonrisa macabra iluminada por una luz tenue. No puedes escapar de mí, susurró. A la mañana siguiente, sus amigos la encontraron muerta en su apartamento, con el rostro congelado en una expresión de terror. Luis intentó seguir adelante, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Carla. El recuerdo de su advertencia lo atormentaba. Una noche, decidió que debía enfrentar sus miedos una vez más. Regresó a Alcatraz, solo, en busca de respuestas. Pero al cruzar la puerta del penal, la oscuridad lo envolvió. La risa del carcelero resonaba en su mente, y su voz se volvía cada vez más insistente. Has venido a buscarme, Luis. Ahora serás parte de mi colección. Nunca más se supo de él. Ana, después de perder a sus amigos, se sumió en la desesperación. La conexión con lo sobrenatural que alguna vez le dio poder ahora era una maldición. Una noche, decidió realizar un ritual en su hogar, pensando que podría liberarse de la sombra que la seguía. Pero, en lugar de paz, el ritual desató una tormenta de caos. Las paredes comenzaron a crujir, y los objetos volaron por el aire. En su mente, las risas de los prisioneros resonaban mientras la entidad del carcelero se manifestaba. Al día siguiente, los vecinos encontraron su casa vacía, con la puerta abierta y una atmósfera de desasosiego que impregnaba el aire. Soy yo, Martín, el que siempre llevaba la cámara. Mientras mis amigos caían uno a uno, la culpa me consumía. Regresé a Alcatraz una vez más, decidido a documentar la verdad de lo que había sucedido. Al entrar, la oscuridad parecía más profunda, y el aire estaba cargado de una energía inquietante. Mientras grababa, las sombras comenzaban a tomar forma a mi alrededor. A medida que caminaba por los pasillos, supe que el carcelero estaba allí, observándome. ¿Qué has traído para mí, Martín?, resonó su voz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras trataba de huir, pero las puertas se cerraron, y las paredes parecían moverse, atrapándome en un laberinto interminable. Luché por encontrar una salida, pero la risa se alzaba a mi alrededor, y sentí que el terror se apoderaba de mí. Mientras buscaba desesperadamente, encontré el diario que había leído antes. Al abrirlo, entendí que había algo más en juego, un pacto que había sido sellado en la oscuridad del penal. Las palabras eran un hechizo, un llamado a aquellos que habían sido atrapados en el sufrimiento. Comprendí que cada uno de mis amigos había sido reclamado, y yo era el último en pie. Mi corazón latía con fuerza mientras la figura del carcelero apareció ante mí, más imponente que nunca. Bienvenido, Martín. Has traído la última pieza de mi rompecabezas. La oscuridad se cerró a mi alrededor, y mi mente se llenó de susurros de agonía y desesperación. En ese momento, supe que nunca podría escapar. Ahora, mientras escribo estas líneas, siento que la oscuridad me envuelve. Cada palabra me acerca a la verdad de lo que he despertado. El espíritu del carcelero no es solo una entidad, es un eco de todo el sufrimiento que ha atravesado este lugar. Alcatraz no es solo un penal, es un receptáculo de almas atormentadas, y yo soy el último testigo de su horror. Si encuentras este relato, ten cuidado. El carcelero siempre está mirando, y una vez que hayas cruzado la puerta, nunca podrás escapar. Mientras escribo, siento que la sombra se acerca, y me doy cuenta de que quizás este sea mi